importante que muchos hacen a través de la tierra: soplar vida donde hay muerte y necesidad. Darío, buenos días, Dios te bendiga, ¿cómo está? Buenos días, pastor, buenos días para usted, para todo el equipo de Alcanzando a las Naciones. Estoy muy bien. Gracias por darme la oportunidad de estar acá. Oiga, es la primera vez que estoy en un programa con un pastor. Sí, Darío, estamos intentando a través de este programa lograr conocer de la primera fuente, que es la persona, cuáles son su origen y sus principios. ¿Cuáles son tu origen y tus principios? Bueno, gracias por preguntarlo. Muchísimas gracias a usted y a sus seguidores. Bueno, yo soy Darío Robinson Rivera, tengo 30 años de edad. Mi familia paterna es de la Unión del Cantón Atacames, los Robinson de la Unión. La mitad de la Unión es familia mío. Y mi familia materna es también del Cantón Atacames, pero de la parroquia Tonsupa de Taseche, los Rivera, de ahí, del puente de Tonsupa. Pues bueno, pero yo nací acá en Esmeraldas y, ¿qué le diré? Y mis principios tienen que ver con muchos de los valores que se han perdido últimamente, ¿no? La honestidad, la solidaridad, el tema humano se ha perdido sobre todas las cosas. La Unión de Atacames, yo la conozco, la he caminado, es pequeña, no es muy grande. Es una parroquia de gente muy humilde. Y en Tonsupa también. Son dos parroquias. Lo único que Tonsupa es un poquito más turístico. Así es. Pensando un poquito, Darío, ¿cuáles son los valores y principios que en tu familia tú piensas que te ha sembrado y que están en tu vida y que por lo cuales son la razón de tu vivir? La solidaridad, el respeto, son cosas que es lo principal, ser solidario con otra persona, ser respetuoso con otra persona, no tomar las cosas ajenas. Mi mamá y mi papá siempre me han dicho que las cosas ajenas tienen la pata muy delgadita. Tú estás hablando, cuando hablas de no tomar las cosas ajenas, cuando tú hablas de ese tema en tu mente, ¿estás pensando en la honestidad? Así es, la honestidad, y también lo asocio con lo que estamos viviendo los ecuatorianos que no es de ahora, es siempre el tema de la corrupción. Pero es por eso también, porque no es que no te enseñen. La gente que está llevándose el centro de la limón en este país no es porque no le hayan enseñado en sus casas valores, sino porque han estado desorientados en el camino y han perdido los valores de sus padres. A nivel de formación, de mentor, tanto en tu niñez como en ese proceso de crecimiento, ¿a quiénes o a quién identificas tú en tu vida? A ver, organizacionalmente, yo desde niño empecé a recibir talleres, capacitaciones con el INFA. En ese entonces era el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, que ahora es el MIES. Yo ahí recibía charlas con alguna gente que ahora trabaja en el MIES, como me enseñaron los valores de los niños, que en el caso de que en ese entonces si mi derecho era violentado o me obligaban a trabajar o me pegaban, ¿dónde tenía que denunciarlos? Entonces yo creo que aprendí muchísimo y rescato mucho lo del INFA, ¿no? En el tema comunicacional, uno de mis mentores fue Walter Witte. Walter Witte, hermano de Eduardo Witte. Luego trabajé con Eduardo Witte para un diario que se llamaba Diario Semanal Nueva Opinión, ¿no? Y que ahí fue la primera vez que entrevisté en aquel entonces un candidato presidencial que estaba hasta con nervios. Pero comunicacionalmente fue ahí. Yo hice mis principios en Radio Iris, sonido multicolor, 1440M, que era de Homero López Saúl, que en paz descanse. Yo ahí aprendí a hacer radio, en una radio AM. Yo todos los días iba allí. Yo era el corresponsal o el reportero de Walter Witte. Yo era quien tenía ese contacto con la gente. Me paraba en el Parque Central el 20 de marzo de Esmeraldas y tenía ese contacto con la gente. Si te tocara describir al hermano de Walter Witte con el que tú trabajaste, ¿cómo tú lo describes? ¿Quién? ¿Entre Walter Witte y Eduardo Witte? No, a Walter, con el que trabajaste, con el que empezaste en la Radio Iris.
Una persona muy audaz, muy decidida. Audaz porque él, de hecho, fue uno de los periodistas que daba chance y daba micrófono a toda la gente que decía, en mi barrio ahí pasa esto. Entonces no pensaba que le podría pasar algo, como finalmente le terminó pasando, algunas cosas, algunos intentos, qué sé yo. Entonces era muy audaz en ese sentido, pero su principal objetivo era darle micrófono al pueblo de Esmeraldas. De hecho, su programa se llamaba La Voz de Esmeraldas, si la memoria no me falla. La Voz de Esmeraldas. Entonces yo lo veo como los dos, Walter Witte, Eduardo Witte, han sido dos periodistas muy respetuosos en Esmeraldas, muy reconocidos por eso, porque se han identificado con los intereses del pueblo. Qué interesante. Aparte de ello, en el área de trabajo, que Walter Witte y Eduardo Witte, que han sido hasta cierto punto tu mentor en esa profesión, eres licenciado en periodismo, ¿verdad? En esa profesión que ha tomado, aparte de esos mentores en esa área, en la área personal, familiar, muchas veces uno tiene un padre, una madre, un tío, un hermano. ¿Quiénes te han servido a ti de mentor principal? Mi mamá y mi papá, pero más acercamiento tengo con mi mamá. Okay. Sí, a mí me da eso de mamitis. Yo soy más cercano a mi madre. ¿Por qué? Porque, bueno, dicen que las madres la alcahuetean a uno, pero no, sino que las madres, por el mismo hecho de ser mujer, como que te entienden, como que te comprende, ¿me entiendes? Incluso yo he tenido eso de estar en discusiones o he tenido personas que han sido mujeres pero han tenido un carácter muy fuerte, pero esa actitud no las ha hecho olvidar de ser madres, ser mujeres. O sea, la mujer es más sensible, pero no es que la puedes convencer, ¿no? Entonces yo tengo más acercamiento a mi mamá. Pero quiero ahora, más adelante le puedo contar, pero ahora quiero mucho más a los dos. Antes tenía un resentimiento con mi papá. Ok. ¿Por qué tenías resentimiento con tu papá? Porque cuando yo estaba en la escuela, poco o nada hacía por mí para ir a los momentos que uno como niño en esa época puede terminarlo como especiales. Por ejemplo, la graduación de la escuela, el juramento de bandera de la escuela. Yo estudié en la Escuela Fiscal Mixta Fausto Molina, es la escuela que queda en el Parque de Codesa. Y estudié en el Colegio Experimental Luis Vargas Torres. Y mi papá, cuando yo me gradué del Colegio Luis Vargas Torres en el 2007, mi papá era albañil y él trabajaba a 2 cuadras aproximadamente, ahí al frente de la clínica del IES. Y no hizo todo lo posible para ir hasta allá, hasta mi graduación. Estuvo mi mamá y mis hermanas. Entonces, eso me llegó mucho. Me llegó mucho, claro. Como he estado en procesos de formación, de autoestima, sí tuve mucho tiempo eso. Nunca lo he conversado con él, de seguro ya lo ha de ver en este momento, pero... Cuando tú dices, me llegó mucho, ¿a qué específicamente te refieres? Porque yo puedo interpretar 1000 cosas de lo que tú me estás diciendo, pero ¿por qué interpretar cuando yo tengo el autor del libro? De me llegó mucho. O sea, porque bueno, los padres, los seres humanos no nacen aprendiendo a ser papá y ser mamá. Es en el camino que tú vas aprendiendo. Pero quizás porque también hubo un descuido de sus padres, porque eso viene en una cola. O sea, seguramente no es que seguramente pasó eso, porque eso sí nos lo ha contado, que tenían que sacarse a la madre esforzándose para que su papá le pudiera dar algo para ir a estudiar. Mi papá y mi familia, y mi familia paterna, la familia de mi papá es de Timbre, de la comuna Libertad de Timbre. Don Luis Robinson, Lucho Robinson, que es muy conocido en Timbre, tiene una finca. Entonces mi papá me decía, a pesar que la finca era nuestra, como hijo de él, nosotros para ir a trabajar, mi papá nos decía, tienen que ir mañana a secar cacao o cosas así, si está la finca, vayan y trabajen. Ahora, mucho, bien o mal, ahora uno tiene el apoyo de sus padres, ¿ya? Entonces creo que eso hizo que actuara así. Y yo ir en el camino, o sea, yo digo, me dolió mucho o me pegó mucho porque, chuta, si tú tienes tu mamá
y tu papá con vida, es para que te apoyen, ¿me entiendes? Te apoyen. Mire, yo en mi niñez sufrí, yo no tuve una niñez que yo haya tenido los juguetes, todos los útiles escolares, no. Donde yo vivo siempre, mi padre la ha acostumbrado a vivir, en la misma calle nosotros vivimos en Voluntad de Dios, están casa a casa así de toda mi familia. Y yo recuerdo tanto que primero mi papá esperaba que a mi primo, mis primos siempre hemos estudiado juntos, esperaba que mi primo le compraran los uniformes o los útiles y para sacarle copia a ellos. Y yo recuerdo una ocasión que cuando se me dañaba la mochila, tenía que comprar en la funda de agarradera, la rayada, y tuve que poner mis útiles ahí, y así terminé estudiando. Pero la gente cree que porque uno está en los espacios que está ahora, cree que ha sido fácil. No, o sea, primero yo tenía que esperar que mi tía le comprara los útiles a mi primo, o si no, si ella también no tenía y le sacaba copia, mi papá tenía que sacarle copia de la copia. Pero así yo terminé estudiando. ¿Cómo lograste o rebasar o disminuir o esconder en alguna parte ese resentimiento con tu padre? Orando. ¿Por qué? Porque yo desde muy pequeño he sido, creo en Dios, he cuestionado muchas actitudes, tanto de ciertos sacerdotes como de ciertos pastores. No tengo nada en contra de manera general, ¿no? Pero como yo soy un ser humano, suelen cometer errores. Pero yo me crié y me formé en la iglesia María Auxiliadora, al sur de Esmeraldas, en la congregación salesiana. Entonces, comencé a dialogar con Dios. Creo que fuiste hasta Monaguillo ahí, ¿verdad? Ahí fui acólito, monaguillo, así fue. Fui acólito, monaguillo. Entonces ahí comencé también a experimentar lo importante que es ser humano, porque cuando tú entras a una iglesia, sea católica, cristiana, evangélica, lo que sea, te enseñan a ser humano, a hacer labores sociales. Entonces yo por ahí me fui también enganchando el tema social. ¿Te sentiste en un momento determinado frustrado en ese ambiente? Sin mencionar, no quiero que mencione nombre porque no es... ¿Frustrado por estar dónde? En el ambiente religioso, en el ambiente... No. ¿Algunas cosas que crees que no debieron haber sucedido en tu vida? No, hay temas que yo no concuerdo con la iglesia ni católica ni evangélica. De hecho, yo tengo un primo que es sacerdote y con él hablamos de temas políticos. A veces está de acuerdo conmigo, a veces no, pero no tenemos un respeto mutuo. Y yo tengo muchos amigos sacerdotes con quienes yo suelo desahogarme en algún tema, o pastores, como usted mismo, por ejemplo. Pero si usted comete un error, yo le voy a decir, no estoy de acuerdo. Como hay algunos temas que los dos no estamos de acuerdo. Y seguramente en otros temas que sí estamos de acuerdo. Porque usted, además de ser pastor, usted es ser humano. Y eso yo lo llego a entender. Y el otro, si es sacerdote, además de ser sacerdote o religiosa, además de eso, es ser humano. Entonces, yo en ese sentido, yo lo único que sé es que si ellos hacen el mal, allá arriba tienen que rendir cuenta. Pero yo no voy a una iglesia por un pastor o por un sacerdote. Yo voy a una iglesia por el pretexto de conversar con Dios. Porque yo he estado en Alcanzando la Nación, he estado en algunas iglesias cristianas y me he sentido muy bien. De hecho, cuando escucho música de Jesús Aran Romero, de Marcela Gándara, de Agné Moreno, me siento bien. Cuando yo estoy molesto o estoy enojado, estoy estresado, me pongo a escuchar esas músicas. Bueno, ese tiempo me he olvidado, pero uno no debe de olvidarse del tema espiritual, que es lo más importante. Sí, en este primer tiempo lo que estamos es presentando la otra cara de la moneda de Darío Robinson Rivera, que muchas personas desconocen y que con toda humildad, toda sencillez, tú no la estás explicando. Pero mi papel aquí no es juzgar en lo que tú me estás diciendo. Aún si tocara de manera radical, cosas en la cual para mí son importantes, yo creo, porque creo que cada ser humano tiene derecho de tener una visión de la sociedad donde vive. Dentro de todos sus valores y principios que tú has enumerado aquí, ¿cuál de ellos se identifica en la vida de tu madre? La cual más se identifica de todo lo que tú... ¿De mi madre? Sí, de tu madre. La solidaridad.
Mi mamá en los últimos años, en los últimos 14 años, después que se separaron, porque mis padres son separados, yo los separé porque había mucho maltrato intrafamiliar. Bueno, aquí hay cosas que estoy diciendo que nunca le he dicho en una entrevista. Pero está bien. Yo los separé porque, como yo ya estaba sabiendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes por el INFA, había mucho maltrato intrafamiliar. Y yo era parte de esa población afectada. Y yo terminé demandándolo a mi papá. Entonces ellos se separaron hace 14, 15 años. Y entonces mi mamá siempre ha vivido, desde esa época, siempre ha vivido arrendando. Y cada vez que va al lugar diferente a arrendar, ella termina haciéndose amiga de los vecinos. Entonces tú te das cuenta de la solidaridad. Y a veces pasa algo y no se llevan con ella, por ejemplo. Y ella dice, lo importante es que yo serví. Y luego la vecina la termina buscando. Entonces yo tengo yo tengo ahí unos chats de una vecina que me dice, yo le extraño a su mamá porque es como mi madre. Entonces tú te das cuenta de que tu mamá hace todo lo que sea, de lo poco que tiene comparte, no importa si más tarde hablen mal de ella. Y así soy yo. Yo a veces me llego a dar cuenta y digo, chuta, cuando a veces me hacen una crítica en redes sociales, yo digo, tan mal soy. Y cuando me doy cuenta porque Facebook me recuerda las fotos, digo, no, mira, yo ya he hecho esto. Entonces tú te das cuenta de que eso viene de familia, que tú ayudas sin esperar nada a cambio. Yo suelo decir a mi papá, si crees en Dios por la puerta de entrar. Entonces a veces él se me burla cuando digo, si crees en Dios por la puerta de entrar. Hay veces que te llegas hasta acá, ¿no? Y en algún momento sale algo. En algún momento. ¿Cómo tú defines la solidaridad? ¿Cuál es tu definición? La definición de Darío Robinson Rivera. No te voy a pedir que haga la definición como ciudadano, porque sí necesito ese acervo cultural, esa capacidad, ese conocimiento, porque estoy hablando nada más y nada menos con un periodista joven. ¿Cómo tú defines cuál es el concepto, cuál es la visión de solidaridad que tú tienes en tu mente? La solidaridad no es otra cosa que, además de ayudar a la persona que lo necesita, tú no necesitas tener mucho, poco, lo que tengas. El tema es que lo des de corazón sin esperar nada a cambio. Porque hay mucha gente que lo hace también calculando los tiempos. Y las personas que regalan algo, aunque no lo den de corazón, ¿no están siendo solidarios? No, porque se están engañando, pues lo están haciendo con un doble sentido. ¿La solidaridad depende con el corazón con que yo lo haga? ¿O la solidaridad es solo? Por ejemplo, ahora que estamos en un proceso preelectoral y estamos en un tema de pandemia desde marzo para acá, la gente, todos los que quieren ser candidatos a las próximas elecciones, recién se acordaron que existen adultos mayores, personas con discapacidades, y están como locos entregando víveres. Yo no he entregado una sola. ¿Y sabe por qué no lo he entregado? Porque no tengo recursos. Y me estaba doliendo al inicio de la pandemia. Luego dije no, porque cuando no había ni terremoto ni pandemia, yo lo he hecho. Okay. Entonces ahí te puedes dar cuenta de que tú estás bien contigo mismo, no con alguien, no, contigo mismo. Por ejemplo, yo pertenezco a una organización social que se llama Asociación Centro de Juventud Esmeraldas y el medio digital Acá y Habla. Y nosotros hasta diciembre, desde el año pasado, cada mes entregamos una canasta de víveres a adultos mayores, a personas con capacidades especiales. Entonces ahí tú te puedes dar cuenta y puedes calcular, no, esta gente siempre ayudó. Por ejemplo, ayudó el año pasado cuando no existían estos problemas de pandemia que tiene el país. ¿Y por qué? Y ahora hay nueva gente que está ayudando, que está bien. Hay mucha gente que está ayudando de corazón. Y hay gente, como ustedes, por ejemplo, que no he visto foto, pero supongo que ustedes han de verdad alguna ayuda. No he visto, pero si ustedes están haciéndolo ahora, yo sí puedo dar fe, entonces que ustedes se han hecho antes, pues, ¿me entienden? Entonces, no es lo mismo a que la Iglesia Alcanzando a las Naciones solo lo haga cuando hay un pandemia o terremoto, a que la Iglesia Alcanzando a las Naciones lo haga de manera permanente. Y la gente ve todas esas acciones. Interesante. Ahora vamos a dar corte comercial. Nos faltan unos minutos más todavía. Es bien interesante, importantísimo, una definición exacta de lo que es solidaridad. Para ti no existe solidaridad cuando alguien tiene un propósito, identifica una necesidad y lo que está tratando es en ese momento aprovechar la necesidad que hay para dar algo, pero detrás
lo que quiere es un propósito de torero. Que de verdad no existe una solidaridad. Un engaño a sí mismo. Y otro propósito marcado. Exacto. Es que hay que calcular los tiempos. Hay tiempos y tiempos, momentos y momentos, espacios y espacios. Cuando tú hablas de calcular los tiempos, ¿a qué te refieres, Daniel? O sea, si alguien desea ser autoridad en esta provincia o en el país, que está bien porque la Constitución se lo permite, debe de saber cómo hacerlo y no utilizar este momento crítico para burlarse de la gente y amagar que está dando algo cuando realmente su objetivo no es en algún momento quitar el hambre un día de esta familia. Su objetivo es llegar a una dignidad de elección popular. O sea, lo que tú estás diciendo es que entre solidaridad y utilizar a la gente y dar una apariencia de solidaridad hay una distancia enorme. Indudablemente. Que es lo que dice en popular, se dice, entre el dicho al hecho hay un tremendo estrecho. Así es. ¿Eso es lo que tú quieres decir aquí, Darío? Sí, por supuesto. ¿Tú has percibido eso en tu provincia? Siempre ha pasado y no ahora, siempre. No nos olvidemos del terremoto del 16 de abril del 2016. También pasaba lo mismo. En diciembre también nos recordamos de la gente que duermen y viven y están en el basurero solo en diciembre. Pasa diciembre y se olvidan. Y nadie habla de ellos. Se olvidan de los adultos mayores, se olvidan de las personas con capacidades especiales, se olvidan de los niños que piden plata aún en las calles. Y eso no es solidaridad. O sea, y para desgracia de mucha gente, pierde sus hogares porque ahí suelen haber incendios en diciembre. Entonces ahí aparecen. Pero en enero se olvidan. Siempre, los 12 meses del año siempre hay gente que necesita muchísimo, pero se olvidan. Bueno, ahora vamos a identificar la emisora y regresamos en este diálogo y entraremos entonces en otro tema muy importante. Inicio del espacio publicitario. Detrás de cada esfuerzo que hacemos para entregar lo mejor a nuestra provincia, hay un gran equipo humano que día a día arriesga su vida y la de sus familias. Veremos profesión desde cero, organizados en 3 etapas. A ese equipo queremos decirle gracias por su compromiso. Continuamos con nuestra labor solidaria. Alegría y amor, cambió mi dolor, su sangre me ha lavado, mis culpas ha quitado, Dios hizo cosas nuevas, me dio libertad y me transformó, perdido y fui encontrado, me vistió de alegría y una nueva canción, ha puesto en mí. La alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es mi refugio, la esperanza que da vida. La alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fuerza. De luto, su alegría y amor cambió mi dolor, su sangre me ha lavado, mis culpas ha quitado, Dios hizo cosas nuevas, me dio libertad y me transformó, perdido y fui encontrado, me vistió de alegría y una nueva canción, ha puesto en mí. La alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es mi refugio, la esperanza que da vida. La alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida.
pesar del impacto de la pandemia del COVID-19, a pesar de la situación económica en la que nos encontramos. Hay muchas razones, y esas razones no las busques fuera de ti, tienes que buscarlas dentro de ti. Hoy estamos hablando con un joven de 31 años, profesional. 30 años, o profesional, si parece de 18. Es joven profesional, Darío Robinson Rivera. Es un joven que yo conozco por muchos años, lo he tratado, independientemente de que tenga concepciones, visiones diferentes a la mía. Yo creo que al ser humano hay que respetarlo, al ser humano hay que aceptarle las opiniones, las ideas, porque esa es la sociedad. Darío, viendo todo lo que tú has compartido conmigo en este espacio, me permito hacerte una pregunta para entrar a otro tema. ¿Tú has pensado en esto? Que cuando nosotros pasamos por todas las situaciones que tú has pasado de tu hogar, un hogar disfuncional, un hogar donde había violencia familiar, uno puede llegar en el fondo de su alma, de su vida, a convertirse en un resentido social. Depende. No. ¿Te has puesto a pensar en eso? O sea, depende, porque en mi caso, no. Porque he venido aprovechando al máximo las oportunidades de formación. Okay. Entonces por eso digo depende. Si yo hubiese sido desde niño, adolescente y joven, sin una formación externa, sí, porque se supone que el problema lo tenía en la casa. Maltrato intrafamiliar, me obligaban para ir a vender limones, yo no jugaba, no tenía juguetes. No es que llegaba a diciembre y tenía la mejor ropa o la mejor cachina que decimos. No, o sea, era un niño diferente. Era un niño que tenía que, para estudiar, tenía que trabajar, vender limones. Y yo recorría con mi saco en el hombro desde muy pequeño, aun cuando siempre ha sido el trabajar para un niño no es obligatorio, pero me obligaba mi papá. Y si yo no vendía, me pegaba y yo me iba a quejar al INFA. Entonces, y ahí fue donde el INFA, yo iba llorando y fueron con un carro de la policía, creo, del INFA, y le dijeron, mire, el niño ha ido a ofrecernos acá. Yo recuerdo que una vez me mandaron a vender limones y me fui allá a las 50 casas y allá me querían robar y yo asustado, y además del susto mi papá me iba a pegar, o me pegó más bien, porque yo llegué como nada y decía, andaba tan salado que no vendí nada, y me dijo, te vas. Por aquí tienes que aprender a trabajar. Oye, lo que la expresión que acabas de decir, estaba tan salado que no vendía nada. ¿De dónde sacaste esa expresión? Yo sé de dónde es, yo también la he usado en un momento determinado. Como cuando te echan mucha sal y no hace las pero cosas. ¿por qué asocia? Porque esos fueron los términos que yo aprendí en mi niñez. Lo que asocia la no venta a que estaba salado. O sea, como que estaba de mala suerte. Sí. Entonces me mandó de nuevo. Cuando me mandó de nuevo a vender los limones, yo ya dije, chuta, pero ya recorrí todos los barrios del sur y no me quieren comprar. Y yo dije, me voy al INFA a ofrecerles. Y claro, en el INFA ya me conocían. Y me dijeron, ¿pero por qué andas vendiendo? Me dijo, ven, te llevamos el carro de tu mamá. No, yo llorando, no, porque me van a pegar. No, mientras nosotros estemos ahí, no. ¿Y ustedes se van a ir algún rato? Pues le digo. Y así fue, le dijeron, si usted le pegan o le mandan de nuevo, nosotros procedemos de manera judicial. Hasta los 14 años me pegaron y hasta los 14 años trabajé. Después de ser... Es decir, que no obedecieron a ningún INFA. No, lo obedecieron. Lo obedecieron. Eran hasta los 14 años, porque yo tenía 14 años cuando pasó eso. Pero hasta los 14 años me pegaban, hasta los 14 años me mandaron a vender limón. Y no me avergüenzo, yo orgulloso vendía limón, corviche, todo lo que mi papá compraba y todo. Yo lo admiro mucho a mi papá. Ok. Fíjate que cuando te hice la pregunta sobre si eres una persona que anda con esos rencores, ¿verdad? Me diste una respuesta que no, porque la educación quitó en ti ese resentimiento familiar y social. Por eso tú estás convencido que no eres un resentido social. Miren, yo le puedo decir, el día que yo me he puesto a pensar en la muerte, es algo que le tengo bastante miedo. ¿Y por qué mejor no piensa en la vida? Yo sabía que me iba a decir eso. Mire, yo le tengo miedo a la muerte porque tengo miedo de
o yo irme primero que mis padres y no poderles seguir apoyando, o que uno de ellos dos se vayan y no me sigan apoyando. ¿Tú has visto en la calle algún muerto robarle el teléfono celular a alguien? ¿Has visto un muerto entrar a la gobernación, siendo gobernador o prefecto, alcalde de cualquier provincia, robarse el dinero del Estado? ¿Tú has visto algún muerto hacer eso? No, pero muertos políticos sí. ¿Y por qué le tiene miedo a la muerte? Son cosas que te toca ir asimilando, ¿no? No es que en lo más profundo de tu corazón... O sea, yo tengo ese temor, ¿no? Y por eso entonces siempre valoro... Yo no le tengo resentimiento a mi papá. Yo no le tengo resentimiento a mi papá porque, ya le digo, o sea, primero por la formación que he tenido, ¿sí? Gente que me ha apoyado muchísimo. He aprendido lo que es el autoestima. Cuando hay capacitaciones yo me meto en todo. Y lo que quiero ir a decir es de que la gente que nos está viendo tiene que meterse en todo. O sea, capacitarse, formarse, escuchar, hacer lo que le nazca, que si comete error, somos seres humanos. Entonces, y por otro lado, mi madre, sí, también me ha formado, mi padre también me ha formado, a pesar de sus errores. Entonces, primero, no les tengo resentimiento a mi papá por la formación externa, y segundo, porque me he dado llegar a entender de que si en algún momento yo los pierdo, voy a terminar llorando. Entonces no quiero ser como hipócrita para mí mismo. Sino, mientras yo tenga vida y yo pueda, yo ahorita tengo ya un año de desempleado, pero mientras yo he tenido la oportunidad de trabajar, yo le he apoyado en lo más que pueda. ¿Me entiendes? Porque eso debe ser el hijo. Yo tengo muchos amigos que cuando están ellos desempleados, le piden plata a los padres. Pero cuando este hijo tiene la oportunidad laboral, se olvidan que tiene mamá y papá. Cuando ya los botaron del trabajo, regresan donde el padre. Entonces yo por eso, viendo todo esto, porque uno trabaja con jóvenes, yo no quisiera ser así. Entonces yo lo que hago es tratar de valorarlos muchísimo más. Ahora entremos a tema un poquito más conflictivo. ¿Cómo y por qué entraste a trabajar con los jóvenes? Por lo que yo pasé en la niñez y en la adolescencia. Faltó aquí, claro, me formaron adultos, digamos del INFA, funcionarios, pero nunca tuve un diálogo de par, entre pares, que me sepa escuchar, ¿me entiendes? O sea, yo digo, si yo le digo a Pastor, a Modesto, que algo, que si yo consumo alcohol o droga o ando con una y con otra persona sexualmente, ¿cómo lo tomará? Porque el señor Modesto es adulto y opina diferente o se formó, ¿me entiendes? Pero si yo le digo a un joven, mira, ando teniendo una vida sexual muy activa, o mira, ando en el mundo del alcohol, o ando en el mundo de las drogas, capaz me va a entender porque tenemos la misma edad. Okay, o yo le puedo decir el término que no antes dije, estamos al lado, me va a entender, pero si yo utilizo un término muy diferente con un adulto, capaz que no me entiende, o capaz que sí. Qué bueno. ¿Qué tú buscas en la vida? ¿Ser entendido o ser conducido? ¿Qué es importante para ti? No puede ser conducido, porque entonces me pueden conducir si no tengo una formación. Cambiemos la palabra conducir por guiar. Que si tú lo buscas en el diccionario te vas a dar cuenta que viene siendo lo mismo. ¿Qué tú buscas? ¿Ser guiado correctamente? ¿O tú buscas personas que se identifiquen con lo que tú crees, con lo que tú sientes? ¿O realmente en el fondo de tu corazón, de tu mente, tú andas buscando una guianza correcta? ¿Qué es lo que tú andas buscando? Va a la par. Si es que andas buscando algo en la vida. Va a la par. Okay. Todo mundo busca algo en la vida. Va a la par. Busco a alguien que me escuche, pero que no me juzgue, porque además nadie tiene que hacerlo, porque todos somos pecadores. Y no he leído la Biblia, no he leído hace mucho tiempo la Biblia, pero entiendo que ahí dice que tire la primera piedra el que se cree libre de pecado. Dice, no sé si eso dice la Biblia, dice eso. Ya. Entonces yo busco a alguien que me escuche y que no me juzgue, pero también busco a aquella persona que me oriente, pero que no me imponga. ¿Por qué le tiene miedo al juicio, a los juicios? ¿A cuál de tantos? No me refiero al ser burlado. Al ser juzgado. Al ser juzgado. ¿Por qué? Porque no sé cómo lo voy a tomar, y como soy ser humano puedo tener un problema de depresión. Bueno, si tú tienes temor... Y temor... depende cómo usted me juzgue, por ejemplo. Si tú tienes temor,
porque no sabe cómo lo va a tomar. Simplemente no tengo un vaso, no lo eche y no te lo tome. Buen punto. Pero los juicios no necesariamente son la tragedia, no necesariamente debemos tenerle miedo. No debemos tenerle miedo. Pero lógico, yo sé de qué perspectiva tú lo manejas. ¿Cómo te desarrollaste entre los jóvenes a tal extremo? Muy bueno, por cierto, un extremo muy bueno, porque hay extremo bueno y extremo malo. Pero yo estoy hablando del bueno. Llegaste a ser dirigente nacional de la juventud en este país y trascendiste de haber nacido en una provincia que es la Cenicienta de Ecuador, nuestra provincia de Esmeraldas, hasta llegar a ser entrevistado a un canal nacional. Y la entrevista que te hicieron precisamente era desde el punto de vista de tu condición de líder nacional de la juventud. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Para llegar hasta ahí se necesita de perseverancia. Perseverancia, humildad, sencillez y no olvidar de dónde vienes. ¿Tú te consideras una persona humilde? Sí, pero... ¿Por qué? Porque yo creo que la humildad no tiene que ver con como el que te vistes, ¿no? O porque si eres pobre o no. Yo creo que la humildad es cómo tú tratas a las personas, cómo si por ejemplo, otro término, si eres sobrado, agrandado. Yo no soy sobrado, bueno, la gente lo puede juzgar, pero yo no me siento sobrado, al contrario, o sea, me identifico como una persona muy carismática. De hecho, me encanta hacer dinámicas. Yo, todos mis talleres, mis conferencias, mis charlas con jóvenes, las empiezo haciendo dinámicas, que las aprendí de la familia salesiana. Entonces, yo me identifico así. Si alguien viene, hay gente que yo en mi vida he conocido y me saluda en la calle, yo le escucho. Entonces, eso tiene que ver con tu sencillez, porque si tú eres sobrado, agrandado, creído, porque tienes más dinero que el otro, porque trabajas acá, o porque sales en canales nacionales, o porque te entrevistas a Raimundo y todo el mundo, y te crees que... No, o sea... Porque estas cosas son momentáneas. Darío, a mí no necesita hacerme énfasis, pero estamos hablando no conmigo, sino con un montón de gente. Lo que tú estás diciendo, yo doy fe y testimonio de eso. Era una persona sencilla, era una persona humilde, sin lugar a duda, Darío. Tengo años tratándote. Y la impresión que tengo es esa. Y eso es una impresión muy buena, muy buena. Por eso, al hacerte esta entrevista aquí, quiero que sepa que me siento muy honrado. De todo corazón te lo digo. Muchas gracias. Porque por años, y tú lo sabes, te vengo tratando. Creo que comencé a tratarte el día que te encontré peleando un derecho en el MIES. Así es. Cuando te estaban con un proyecto que te habían aprobado para la radio comunitaria. ¿Te recuerdas? Por supuesto. ¿Cómo esa radio comunitaria pudo ayudar a los jóvenes ese proyecto? Bueno, para la gente que no sabe de lo que estamos hablando, yo tuve la oportunidad de ser presidente de la Asociación Centro de Juventud Esmeraldas, y esta asociación tuvo la oportunidad de por así decir, de codearse con la gente del gobierno nacional de aquel entonces. Y entonces yo tuve la oportunidad de conversar con la ministra del MIES de aquel entonces, y el MIES históricamente ha tenido la Dirección Nacional de la Juventud ahí, adscrita a esa entidad. Entonces ellos tenían un proceso de formación nacional de jóvenes, y ahí nos metimos los jóvenes de Esmeraldas, y logramos que por nuestra capacidad y la permanencia, logramos que nos dieran, ellos decidieron financiar en algunas provincias, no en todas, en algunas provincias, $15,000 para impulsar cabinas radiales. Y entonces nosotros hicimos todo lo posible para que ese recurso venga a Esmeraldas. Y ahí nos dieron $15,000 para instalar la cabina radial La Calle Habla, que en ese entonces, en octubre del 2009, era cabina radial La Calle Habla, que estaba ubicada en Codesa, donde hoy está la Casa Municipal de la Juventud. Por eso conozco la historia de la Casa Municipal de la Juventud, antes que llegaran los tres últimos alcaldes de la ciudad. Entonces, y esto dependía del MIES. Y claro, cuando yo estoy claro de los derechos, y quieren verme la cara en algunas instituciones, yo era asesor de la directora del MIES en ese momento. Exacto, y pues por eso es bueno tener amistades, ¿no?
Y ahí lo teníamos usted. Es bueno tener amigos y es bueno, por eso digo, el mundo da vuelta. Y si yo hubiese sido un joven muy sobrado, agrandado, lamparoso, creído, grosero, patán, vulgar, no hubiese tenido el apoyo que me dio usted al interior de la institución. No, de hecho no lo eres. Entonces, por eso me refiero, ¿no? Por eso es bueno ser sencillo, humilde, tranquilo. Y si estás acá arriba por un nivel de popularidad, cualquiera que sea, tienes que saber que en algún momento bajas. Porque el mundo da vuelta. Entonces, si yo lo trato mal a usted, mañana o 10.000 años más tarde, yo no sé dónde vaya a estar y vaya a necesitar de usted. Y si yo lo traté mal ahorita, mañana con qué cara le voy a pedir. Entonces, eso fue y se logró por la amistad que teníamos con... Hay mucha gente del MIES que me conoce justamente por mi infancia, porque ellos trabajaban en el INFA. Entonces, la gente ha visto eso y me apoyaron y teníamos... Ahora, esa cabina radial comunicacionalmente ayuda a muchos jóvenes que en su vida, que estudiaban ambiente o estudiaban otra carrera, pero en su vida se dieron cuenta que tenían la capacidad para expresarse frente a un micrófono. Ok. ¿Cómo de los jóvenes, de llegar, porque no eres una persona frustrada, eres una persona que ha tenido logro, es una persona que viene de un hogar humilde, de un hogar disfuncional, con padres con problemas, no te queda ahí, te gradúa en una universidad, llega a ser líder a nivel nacional de la juventud, logra cosas aquí interesantes, como el caso de la emisora, la radio comunitaria, pero da un paso dialéctico de la juventud, entra de lleno a la política. ¿Qué te motivó a entrar a la política? ¿Por qué entraste a la política? Y precisamente entra a la política en Alianza País. Lo entiendo que tenía que ser Alianza País, porque era el movimiento que estaba de moda, y no solamente de moda, sino que independientemente con todas las contradicciones que se pueda tener y los errores que se le pueda señalar, era el movimiento que estaba creando una especie, desde el punto de vista de ellos, una revolución, un cambio y una esperanza para la gente. ¿Qué te motivó a entrar ahí? Bueno, yo quiero primero señalar que yo, antes de ingresar al movimiento Alianza País, yo milité en el Partido Socialista Frente Amplio. Ahí estaba el ex alcalde. Así es. Yo tuve la oportunidad de ser el presidente provincial en Esmeralda de las Juventudes del Partido Socialista. Y eso yo tenía como 14 años. Yo, mientras estudiaba en el Colegio Luis Vargas Torres, militaba en el Partido Socialista. Y ahí conocí al presidente nacional de las Juventudes del Partido Socialista a nivel del Ecuador, y era Lenin Lara. Y la presidenta del partido era la doctora Guadalupe Larriba, que falleció, que fue la primera ministra de Defensa del gobierno de Correa. Es decir, que tú tienes 16 años de experiencia en la política. Sí, yo estuve en el Partido Socialista, y cuando el expresidente Correa le ofreció a Lenin Lara, porque Lenin Lara luego llegó a Esmeralda, fue director del IES, y le ofreció ser gobernador de la provincia, pero que vaya y milite en Alianza País. Entonces todo el equipo, porque hemos sido disciplinados, ordenados y orgánicos, decidimos entrar a Alianza País, ¿sí? Y en Alianza País me mantuve hasta que hubo el divorcio entre Moreno y Correa. Y yo me he mantenido en la línea de Correa, y estoy en el movimiento de Revolución Ciudadana. ¿Por qué te ha mantenido en esa línea? Porque creo que el gobierno de Correa, con todos sus errores, como usted lo dijo, le cambió el rostro a este país. O sea, yo soy una generación que no viví otros gobiernos, pero he visto los cambios. Yo vivo en los barrios del sur y tengo hospital, tengo para eso Ciudadela, porque todos los barrios están asfaltados y todo eso. O sea, claro, puede haber actos de corrupción, como en todos los gobiernos, pero a Correa no se le ha descubierto hasta ahorita un solo centavo mala vida. Entonces, yo estuve en Alianza País, y cuando hubo ese divorcio político entre Correa y Moreno, yo decidí quedarme con quien cambió este país y Esmeraldas, que es la Revolución Ciudadana. ¿Y por qué lo aclaro? ¿Por qué digo que estuve en el Partido Socialista, luego en Alianza País y en la Revolución Ciudadana? Porque alguien desubicadamente había dicho en las redes sociales que yo era bailarín o que andaba de partido en partido. Entonces la gente, obviamente esas cosas yo las leo y las recibo con mucha madurez, porque cuando tú eres una figura pública no estás exento de que te critiquen. No puedes tampoco que la gente te esté solamente aplaudiendo. Algo de malo tienes. ¿Tú crees en la democracia? Por supuesto, y eso es parte de la democracia, que la gente diga lo que siente. Bueno, acaba de decir, ¿cómo tú concibes la democracia? Que la gente diga lo que siente con respeto. Bueno, eso es parte de la democracia. La democracia también no solamente es ir a votar, la democracia también es empoderarse. Yo no puedo solamente ir a votar, yo también tengo que ser parte.
Sí, o sea, yo no puedo solamente estar eligiendo a mis gobernantes. También puedo decidir ser parte de esos gobernantes. ¿Eres tolerante? Sí, a veces no, pero sí. ¿Cuándo no lo eres? Y chuta, ahí, ¿cuándo será? ¿Qué será? No recuerdo ahora, pero seguramente en algún momento, porque uno es humano y seguramente en algo uno no puede ser tolerante, ¿no? Pero trato de ser lo más posible, ser tolerante, que es lo más correcto, pero yo creo que por lo general siempre soy tolerante casi a todo. No recuerdo ahora, ¿no? Pero yo creo que soy más bien soy tolerante casi a todo. Porque no recuerdo, o sea, siempre soy tolerante porque me critican o me llaman la atención. Yo creo que eso también es parte de la tolerancia, ¿no? El aceptar que te digan algo, porque no puede estar rodeado de gente que te diga que todo es bonito cuando capaz que no lo es. Cuando tú dijiste, yo te hice la pregunta, dijiste chuta. ¿Qué es chuta para ti? Chuta es como caramba, caray, o sea. ¿Y qué caramba, qué caray, qué chuta? O sea, son lenguajes que... Pero dentro de ese lenguaje hay toda una connotación, hay una intención de comunicar, o hay una intención de tomar tiempo para una pregunta que te cogió de sorpresa. También. ¿Y eso también. es una estrategia tuya? También, sí, también. Sobre todo es eso. Esa es la verdadera respuesta, cuando como que te sorprendes. Darío, está siendo muy interesante tu entrevista. En la media hora que ya casi nos falta, vamos a tratar tema muy interesante. Todo el que usted quiera. Tema contradictorio, tema que necesito saber tu opinión. Y fíjate algo, ahora que te estoy entrevistando, en las redes sociales dicen es que todo lo que él hace es porque él quiere correr a la asamblea. Pero te voy a dar mi opinión personal. Yo he visto mucha gente que quiere correr a la asamblea, que tiene más años que tú, que ha militado en movimiento político, pero no le he encontrado una formación sólida, clara, como la he encontrado en tu persona. Yo he encontrado en este tiempo que te estoy entrevistando, está frente a mí una persona con una formación muy sólida y con un concepto muy claro de honestidad, transparencia, tolerancia y democracia. Yo he entrevistado a mucha gente, he conversado con mucha gente en esta provincia, que inclusive han llegado. Darío, no tienen eso que tú tienes. Tú tienes un acervo cultural muy amplio, un conocimiento amplio y está muy claro hacia dónde se debe ir. Tiene un norte muy claro. Entonces yo creo que Esmeraldas a futuro ganaría con tenerte a ti, si no llega, por lo menos siendo candidato. Es mi opinión personal, es mi percepción, puedo estar equivocado. Ahora, entrate a la política. ¿Cuáles cosas negativas, muy negativas, encontraste en ese movimiento político o en los movimientos políticos que has estado, que tú no aceptas o que tú luchas contra eso? La imposición. La imposición. Y la imposición, y cuando te ven como una amenaza, ¿no? O sea, vas aprendiendo a ser tolerante. Vas a aprender a ser tolerante cuando tú te das cuenta que la política ahí dentro es completamente diferente, y esos son los retos. Ahí quieren a veces imponerte porque ellos creen que se la saben toda, o porque son adultos y te ven como un muchacho y no saben que también puedes estar preparado al igual o más que ellos. Entonces, pero cuando tú estás preparado, insisto, a los jóvenes, cuando tú estás preparado, no hay adulto que pueda bajonearte, sino más bien tú le demuestras capacidad. ¿Te has sentido discriminado por tu color, por tu origen,
¿O por tu posición política? Sí, por supuesto. Sí. Yo he sido un joven que me he recorrido el país, solo no he llegado a Galápagos, pero me he recorrido las 23 provincias. Y por el mismo hecho de ser negro o ser afrodescendiente, me han tratado de que, es que él es de Esmeraldas, él es negro vago, ladrón, o vende coco, cosas así, ¿no? Pero insisto, como yo he tenido información, no, más bien yo me acerco y le hablo al joven o a la persona que pretende humillarme. Yo le explico, le trato de educar lo poco que yo sé. Pero imagínense si fuera otra persona. Se van ahí de puñete. Entonces, por eso yo es necesario, que importante es la formación. Hemos tenido un diálogo y estamos teniendo un diálogo hoy con el amigo Darío Robinson Rivera, un hombre joven, preparado y que ama su provincia. Vamos a ir a corte comercial y regresamos ahora a los temas controversiales, medio conflictivos. Con mucho gusto. Inicio del Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. 2, debes practicar. Presentamos el programa Diálogo con el pastor Modesto Montero. Fuerte las palmas. Vamos a saltar. Te levantaste con poder, león de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. ¡Vamos, dígalo! Cristo Rey, vencedor. Cristo Rey, vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo. Cristo. Un grito de guerra. Te levantaste con poder, león de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Declárelo fuerte, tus enemigos están bajo tus pies. México, Cristo Rey, vencedor. ¿Cómo tú valoriza, ubica a los políticos de nuestra provincia, a los líderes de nuestra provincia? Bueno, ellos han hecho lo que han podido, han demostrado su nivel de capacidad, y en ese sentido la gente será quien juzgue, yo no. Entonces el electorado debe de juzgarles a ellos. Yo no puedo ni debo hacerlo. Sí, pero fíjate que no te pido un juicio. Te pido como ciudadano, en términos general, no que especifique. ¿Tú crees que hemos tenido los líderes que nos merecemos y que esos líderes han amado esta provincia? ¿Cuál es tu percepción? O sea, yo creo que a Esmeraldas les ha faltado mayor liderazgo, mayor autoridades que tengan mayor compromiso con su pueblo, y que, o sea, porque las autoridades en los últimos años en esta provincia se han estado bronqueando entre ellos, peleando entre ellos, y eso le ha afectado muchísimo, nos ha afectado mucho al pueblo. Y ellos, muchos de estas autoridades, históricamente han peleado por sus intereses personales
y no por sus intereses, por los intereses colectivos que supuestamente los llevó hasta allá. Porque digo supuestamente porque suponen que cuando hay un proceso electoral ellos al pueblo le presentan un plan de acción, pero llegan allá y su plan de acción termina siendo completamente contrario a los intereses del pueblo. Entonces tú piensas que ha faltado liderazgo. Por supuesto. Y el nivel de escucha, porque hay muchas autoridades que creen que porque se les cuestiona o se les critica está mal, y no es así. Ellos deben de saber que son funcionarios públicos, y como funcionarios públicos se deben a su público, que es la sociedad civil, el pueblo, porque se deben al pueblo. Entonces han estado mal acostumbrados a que se les esté aplaudiendo por todo. Les gusta mucho a la gente Cepillo, y eso es malo. Y eso ha evitado que se siga, que se construya una sociedad más crítica, más propositiva. Ok, mira, Darío, yo tengo aquí en el diccionario de la Real Academia de la Lengua que habla del neodeportismo. El neodeportismo es, lo define el diccionario, aquella persona que llega a un puesto público y colocan a su familia y colocan a sus amigos, y dice el diccionario, en Google dice que esto es corrupción, y que además de ser corrupción es un peligro para la libertad y el desarrollo individual de la persona en esa provincia. Si tú fueras a hacer un análisis ahora como periodista, como ciudadano, el neodeportismo ha estado presente durante estos últimos 20 años, ha estado presente siempre, pero en estos últimos 20 años, ¿ha estado presente aquí en Esmeraldas? En Esmeraldas, en todo el país. Pero hablemos de y obvio que es hablemos corrupción. Hablemos de Esmeraldas. Y obvio que es corrupción, pues. Hablemos de Esmeraldas. ¿Esmeraldas ciudad o Esmeraldas provincia? Esmeraldas completo. Esmeraldas provincia. Ha habido, y eso son secretos a voces, o sea. Pero tú estuviste trabajando en la alcaldía. Uh-huh. En el tiempo tuyo que estuviste trabajando en la alcaldía y antes, ¿había eso en la alcaldía? Bueno, yo no recuerdo que haya trabajado un familiar cercano al doctor Lara. Yo no recuerdo. Y si alguien lo recuerda por mí, pues debería haber puesto la denuncia, porque obviamente, como usted dice, eso es corrupción. Yo no recuerdo. Yo, los dos hermanos que ubico muy cercanos al doctor Lara, por ejemplo, nunca trabajaron para la administración. La mamá tampoco, el papá tampoco. Entonces no sé si terceros cercanos a ellos hayan trabajado. Pero lo que sí sé es que trabajó ahí en su administración amigos cercanos, amigos de la infancia. Bueno, dentro del neodeportismo, llevar a los amigos a gobernar junto con nosotros también lo entran ahí en el saco. Ah, bueno, yo pensaba que solamente eran familiares, pero... ¿Tú puedes buscarlo, por favor? ¿Puedes buscar la definición para que lo vea? Entiendo yo que solamente es cuando yo, si fuese yo al Buterial, lo invito a usted, que usted es mi hermano, o mi papá, o mi cuñado. Pero lógico, si tú llegas a la alcaldía, tú no vas a poner tus enemigos cercanos. Entonces no elijamos a nadie, porque tampoco puedes poner a tus amistades. No, pero no puedes poner a tus... Yo tenía pensado que era familiares cercanos, ¿no? También habla de amigos. Desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones de empleo público. Ya, pues para un amigo no entiendo que pero sea cuando tú entras a Google, búscalo en Google, habla también de los amigos. El nepotismo. Sí. Nepotismo. Neopotismo. Neodepotismo. Entonces, fíjate, Darío, hablemos. Creo que este es el último. Sí, el último espacio ya, ¿verdad? Hablemos ahora. ¿Cómo tú crees que se ha enfrentado el problema de la pandemia? Creo que se ha enfrentado de una manera muy... Bueno, muchas de las autoridades han demostrado incapacidad para asumir lo que está viviendo el cantón, la provincia y el país.
están colapsando el sistema de salud pública en este país, la gente se sigue muriendo en las calles, entonces me parece que el tema de la muy bien, ahí dice, entonces la gente se sigue muriendo en las calles, la gente no tiene los mismos servicios en el sistema de salud como antes, o sea, hay que ser realista. Ok. Te acabo de buscar la definición y me gustaría que tú la leyeras para que me dé también tu opinión de ese tema. Mira, Darío, yo tengo frente a mí un joven periodista que me dijo que sus valores y principios están en la solidaridad, en la honestidad. Entonces, ser deshonesto no es solamente robar. Así es. Ser deshonesto es no querer decir la verdad de los problemas que tenemos en la sociedad. Entonces, por favor, lee lo que es el nepotismo. Por supuesto. Definición de nepotismo. Se conoce como nepotismo a la predilección exagerada que algunos funcionarios en actividad que ocupan cargos públicos poseen respecto a su familia, allegados y amigos a la hora de realizar concesiones o contratar empleados estatales. En estos casos, el individuo que accede a un empleo público logra el objetivo por su cercanía y lealtad al gobernante o funcionario en cuestión y por mérito propio o capacidad. Y dicen que eso es corrupción. Entonces, sin señalar a ningún alcalde en particular, sin mencionar nombre, ahora te quito el título de periodista y te siento en la silla de ciudadano. ¿Ha ocurrido eso en esta provincia? A raíz de lo que dice eso, siempre. ¿Ha ocurrido eso en esta provincia? Siempre. Y seguirá pasando si no nos educamos. Seguirá pasando si no nos educamos. Es como la corrupción, ¿no? Que obviamente, como lo que usted dice, a hueco lo que usted acaba de decir, corrupción no suele robar, corrupción es mentir. Mira lo que sigue diciendo. Por ejemplo, el intendente de un pueblo nombra a su hermano como máximo responsable de la secretaría. ¿Ha recordado a alguna funcionaria que ha nombrado a su hermano, su tío? Claro. Y no quiero que mencione el nombre. Claro. Y la provincia, sigue leyendo lo que dice. Sí, por supuesto. Si la persona elegida acredita méritos suficientes para el cargo, como formación profesional, antecedentes, etc., el nepotismo será solo una suspicacia. En cambio, si el hermano del intendente no tiene trayectoria política o profesional, el caso de nepotismo quedaría confirmado. Es decir que, pero a ver, lo que dice ahí, o sea, si yo tengo la capacidad, yo tengo el perfil. Lo es, pero es aceptable porque tú tienes la capacidad. Pero no deja de serlo de manera suspicacia. Ahora, de manera real se convierte en eso. Ahora, ¿ha pasado eso en nuestra provincia en los últimos 40 años? ¿Está pasando hoy en día? Vuelvo y repito, siempre ha pasado, de seguro está pasando, pero necesitamos perder el miedo. ¿Y cuál es tu posición frente a eso? Sin que sea un ataque a ninguna autoridad de la que tenemos, sino tu posición ahora, porque yo tengo frente a mí a alguien que aspira y que en algún momento va a tener que llegar a alguna posición. Bueno, si Dios lo permite, pero va a llegar. Amén. Además de mi posición, mi compromiso conmigo mismo sería transmitir lo que acabo de aprender ahorita. Transmitir con mis amigos que son autoridades, o con los que aspiran a ser autoridades, transmitirles ese mensaje. Porque entonces ahí ellos van a saber si están cometiendo ese error o no lo están cometiendo. Es increíble. Es increíble porque eso impide el desarrollo de los pueblos. Eso impide el desarrollo de la provincia. Y además es injusto. Porque uno elige a esa persona para que vaya a gobernar, no para que se rodee de su familia y sus amigos y hagan del gobierno un club social que favorece a lo de ellos. Y ese es el problema que ocurre. Ahora, ¿cómo tú piensas que las autoridades locales
todas han enfrentado el problema de la pandemia y qué tú crees que falta para que exitosamente nosotros enfrentemos este problema de la pandemia, ahora ya como periodista? Bueno, yo creo que en el caso de la provincia de Esmeraldas ha faltado muchísima capacidad de las autoridades. Primero, la unificación. Se pelean los unos con los otros. Entonces, más que capacidad, lo que hace falta es unidad. Sí. Ellos tienen que pensar del lado humano. Le falta lo más humano. Están pensando solo en sus intereses personales y no los intereses del pueblo. Es como cuando mi papá pelea con mi mamá, los perjudicados somos nosotros, sus hijos. Así está pasando ahora. Cuando una autoridad pelea con la otra autoridad, los perjudicados o los beneficiados somos el pueblo. Y entonces aquí ha faltado madurez política de ambas partes o de todos los sectores partidistas y las autoridades. Ha faltado una planificación conjunta porque todos quieren figurar. Todos quieren los aplausos, pero esto no es momento de aplauso, esto es momento de salvar vidas y salvar vidas. Si todas las raciones alimenticias que le llegan a una institución y le llega a la otra se unifican y las empresas privadas se unifican, y créalo que capaz que no tuviéramos lo que está viviendo ahorita. Falta el tema de las pruebas PCR y todo eso, las pruebas rápidas y todo. Falta la unificación. Sino que quieren robarse cada uno del protagonismo y eso le afecta a Esmeraldas. Así que para ti el problema de que no hemos podido tener éxito a enfrentar la pandemia no es tanto la capacidad de quienes nos gobiernan, sino la falta de unidad. Así es. La falta de unidad y a esa falta de unidad es de poner actitudes negativas y que no de poner actitudes negativas por un problema de intereses. ¿A qué intereses tú te refieres? Intereses mezquinos, intereses egoístas, intereses partidistas, intereses que ya eso sería politiquería, de que quieren reelegirse, que está bien, pero deben de, si tú haces las cosas bien mientras tienes la oportunidad, o sea, las cosas vienen por añadidura. O sea, preocúpate por el momento de hoy, haz las cosas bien ahora. Si tú haces las cosas bien, el pueblo te va a dar la oportunidad que sigas en ese espacio. Pero como no están haciendo las cosas bien, están preocupados en pelearse y dañarse la imagen uno a los otros. Así que para ti el problema de no enfrentar bien la pandemia no es tanto la falta de capacidad de quienes nos dirigen, sino la unidad de todos, claro, para enfrentar un problema muy complejo. Claro. ¿Acaso hasta ahorita se reúnen las dos autoridades visibles del cantón en el COE? Ni la una va al COE provincial ni la otra va al COE cantonal. La 3. Con el gobernador. Con el gobernador, imagínense. Increíble, o sea, si se hubiese unido el gobernador, la alcaldesa, la prefecta, capaz que hubiesen tenido mayor resultado. Y si el Ministerio de Salud no le responde a Esmeralda, qué bonito que las 3 autoridades y los 4 asambleístas peleen por nuestra gente. Entonces tú estás hablando... Pero cada quien pelea por ellos, por figurar y decir, yo logré esto. Tú estás hablando de la unidad de la prefectura, la alcaldía, el gobernador, los asambleístas, los alcaldes. Así es. De los diferentes cantones, entonces todos juntos. Los 4 asambleístas, los 7 alcaldes, los 4 asambleístas, señora prefecta. Todos juntos enfrentar esta pandemia. Para ti, el problema de no tener éxito en el enfrentamiento de la pandemia no reside tanto en la capacidad o la voluntad de quienes nos gobiernan, sino en la falta de unidad. O sea, la capacidad, a más de eso, que la pueden tener y la han demostrado en lo poco o mucho que hayan hecho, solo tiene que coger el pueblo, pero si ellos la capacidad que tienen y que han logrado lo poco o mucho que han hecho hasta el momento, si hubiesen unificado entre todas y todos, los resultados hubieran sido diferentes y positivos, un poco alentadores. Eso no quiere decir que no iban a haber fallecidos o no iba a haber contagiados, ¿sabes? Pero hubieran tenido... Es que el tema del COVID no es culpa de ellos, pero la crisis que hemos vivido es culpa de nuestras autoridades de turno, no solo en la provincia, sino a nivel nacional, ¿no? Uno de los científicos más experimentados, que tiene 91 años en Estados Unidos, dijo esto. Léalo, por favor. Más grave que el coronavirus es la ineptitud de nuestros líderes. Nota que la crisis del coronavirus pudo haberse prevenido de haber tenido líderes políticos auténticos. Lo que decíamos antes, si hubiesen tenido valores.
Y esto lo está diciendo un científico de 91 años. Él dice que la ineptitud de los políticos son lo que han convertido la crisis en una crisis fuerte. Por eso cuando tú hablas de la falta de unidad, esa es la ineptitud. De un momento como este no podemos unificarnos y comenzar a intentar echarle la culpa uno al otro. Pero hay un grupo de periodistas en la provincia que le están transfiriendo la responsabilidad al pueblo. ¿Tú crees que el pueblo tiene la culpa de todo esto? O sea, es que también la prensa ha jugado un papel también importante. O falta que la prensa haga un papel importante. Mayor investigación, no callarse, ser críticos y propositivos. ¿Tú crees que la prensa aquí en Esmeralda es crítico y positivo? ¿O la prensa aquí en Esmeralda está inclinada a sectores, a grupos? Siempre la prensa aquí y en todos lados ha estado cierto sector. Pero hablemos de aquí, de Esmeralda, hablemos de la prensa. Bueno, siempre ha estado cierto sector de la prensa en Esmeralda ha estado a veces callada por intereses de sus medios. Hay periodistas que quieren decir algo, pero el dueño del medio no les permite. Y como vivimos en una ciudad muy pequeña donde no hay tantas publicidades de empresas privadas, pues tienes que callar alguna irregularidad de cierta institución pública, que es la que te genera el recurso para que tengas que comer. ¿Y qué ha pasado con la juventud en Esmeralda? ¿Tú que la diriges? Bueno, el tema, por ejemplo, nosotros desde el Centro de Juventud Esmeraldas, a través del medio digital Acá Ya Habla, nosotros capacitamos a muchos jóvenes, casi 500 jóvenes, a través de los diferentes cursos de radio y locución gratuitos que dábamos, motivando a los jóvenes la importancia y la responsabilidad de estar al frente de un micrófono, al frente de una cámara. Pero claro, que aquí hay colegas periodistas que si le cae mal cierta autoridad, le dan linchamiento mediático, le dan duro lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y le dan para y para la otra vida, hasta que le den alguna publicidad. El ejemplo fue con Walter Vitti. Ahí está. Que para ti eso era un buen comunicador, y más sin embargo lo sacaron del aire. Y siempre ha pasado. Y no solamente ha pasado con Walter, ha pasado con muchos. Porque cuando ven que hay un periodista en un medio de comunicación en Esmeraldas que entre comillas dicen que le dan duro a cierta autoridad, no es que, bueno, hay casos y casos, pero por ejemplo hay autoridades que no les gusta que ciertos medios de comunicación le den micrófono abierto al pueblo, y como no han hecho nada, como seguimos en muchos barrios sin los servicios básicos, entonces la gente se queja, entonces las autoridades llaman al dueño de la radio y le dicen o lo aquietas a tu periodista o lo sacas o te quito la publicidad. Eso pasa. Entonces, y ahí es que yo digo, ¿dónde está? Claro, es complicado, ¿no? Pero ¿dónde está la ética del periodista, no? Por eso entonces el periodista se calla. El periodista sabe la necesidad del pueblo, pero no lo puede decir. No digo que son todos los periodistas. Hay algunos casos. Hay otros medios que sí son más abiertos y no les importa si le quitan las publicidades. Están del lado de la gente. Y eso es muy bueno. Pero claro, en todas las profesiones hay de todo. Hay gente que hace su trabajo y gente que no lo hace tan bien. Ahora te invito a escuchar una alabanza de Lily Goodman y me diga, ¿qué pasa por tu mente en medio de esta pandemia? Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre haces
Darío, el haber nacido y crecido en una familia disfuncional, pasaron por momentos difíciles, escasez en tu vida, toda tu experiencia en la política, ahora la pandemia que tenemos. Esta canción dice que todo es parte de un propósito y que al final vamos a terminar bien. ¿Qué mensaje tú le dejas a los amigos, a los jóvenes, a las personas que te están escuchando a través de este programa Diálogo con el Pastor Montero? ¿Qué mensaje positivo tú le dejas a ellos en medio de toda la tristeza, del dolor, y que hasta cierto punto tú has pasado por todo eso en diferentes situaciones? Con la violencia familiar en tu casa, el vivir en una familia disfuncional, entender todas las limitaciones que ha tenido, el abrirte paso en un país donde hay discriminación racial, donde se nos juzga no por lo que somos, sino por el color de nuestra piel muchas veces. Tú has pasado todo eso. ¿Cuál es el mensaje positivo que tú le puedes dar a esta audiencia? Bueno, decirles que no solamente esta persona que me está viendo, me está escuchando, tiene los problemas por los cuales está pasando. Yo también lo estoy viviendo y puede ser iguales o peores. Pero claro, yo no me desahogo en las redes sociales. Pero, o sea, que es complicado, ¿no? Complicado. ¿Cómo le puedes decir a un joven? Por ejemplo, en mi barrio ayer falleció en el accidente que hubo en los puentes, es de mi barrio, la señora. Entonces, y el hijo, ¿cómo le dices a este joven, sé fuerte o cosas así? Si es duro, ¿no? O ¿cómo le dices a un joven que perdió su familia, su mamá o su papá por el COVID? Y en las situaciones que pasan, ¿no? Que no puedes ver al fallecido, no lo puedes tocar por los protocolos que hay. Es complicado, pero lo que se puede hacer es como brindarle tu mano ayuda. O sea, el mensaje que yo le doy a la gente es que es complicado. En los momentos que estamos viendo ahora es complicado. Decir a la gente que todos los problemas que tenemos, yo tengo un montón de problemas, pero siempre me pongo yo a pensar de que no soy el único que tiene problema en este mundo. Que afuera de mi casa hay mucha gente que no tiene qué comer. Que a veces podemos estar rezongando en nuestro hogar porque chuta, otra vez arroz con huevo. O otra vez sopa de lenteja. O chuta, pero hay mucha gente afuera que no tiene ni eso que yo estoy rezongando acá adentro. Hay gente afuera que no tiene ni la madre ni el padre que yo tengo aún la bendición de tenerlos con vida. Entonces hay gente afuera que no tiene la oportunidad de tener a mis hermanas o a mis hermanos con vida con quien yo puedo estar peleando. Entonces eso es lo que yo le puedo decir a la gente, que tiene que pensar, primero, no en suicidarse, no yo siempre digo cuando doy las charlas de motivación en las provincias que me invitan, que nadie nos ha dicho que hay que venir al mundo para aquí en el mundo no hemos venido para solo reír o llorar, no, esto es de valiente. Y ya todos los que hoy amanecimos con vida, gracias a Dios, es porque somos valientes, porque somos importantes, porque somos especiales. Así mucha gente te critique, eres especial. Entonces yo les sé decir, cuando la gente te critica porque está viendo algo bueno en ti, si no viera nada bueno en ti no te criticaría. Entonces cuando estés pasando por duros momentos, por complicados momentos, al menos yo escucho músicas de Soren Romero, como lo dije al inicio. Si es de llorar, lloro, porque el llorar no es de mujer, el llorar es de todo el mundo llora. Que eso es otra cosa que también siempre vemos en las redes sociales y en la sociedad, que no es de macho llorar, no, llorar yo tengo sentimiento, me puede doler, puedo llorar, puedo gritar. Entonces yo os invito que escuches música de reflexión, música de Soren Romero, y que te aceptes a ti mismo, te preguntes y te cuestiones si lo que estás haciendo está bien. ¿Cómo te has sentido en el diálogo? Muy bien, muy bien. ¿Te has sentido como en tu casa? Sí, solo una queja. Pensé que me iban a preguntar al inicio cuáles eran mis músicas cristianas que me gustan. Es que lo dijiste. Lo dijiste.
No, a mí me gusta la música de Gerson Romero, me gustan dos que tiene Agné Moreno, creo que son las más famosas, Guardante de mi corazón y Un ángel llora. Vi esa música porque vi la primera novela, la primera película que vi fue Cicatrices 1 y Cicatrices 2. Qué bueno, buenísimo. Y eso se me viene a la mente cada vez que recuerdo a mi familia. Darío, gracias por haber venido a la invitación. En la televisión, en la radio, sobre todo aquí, 1:30 de diálogo. Pero hemos llegado a la parte final. Te agradecemos. Quiero decirte que ha sido muy edificativa, muy interesante, muy importante tu aporte. Me voy, como dicen algunos, con el deber cumplido. Bueno, yo agradecerle a usted, pastor, y a toda la gente que está acá. Muchísimas gracias. Yo valoro mucho estos espacios, sobre todo cuando no se habla de política, porque la gente cree que en Darío Robinson solo hay un activismo político, y en Darío Robinson hay sentimientos encontrados, hay lloro, hay tristeza, hay alegría y felicidad, y tengo familia también. Entonces, para mí eso, y voy a aprovechar este espacio, la primera vez que lo voy a hacer, para decirle cuánto amo a mi familia, porque yo quiero muchísimo a mi mamá. Eso ha estado más que comprobado, pero mi papá siempre he tenido un resentimiento, pero vuelvo y lo repito, ya no lo tengo hace mucho tiempo, porque él vio en mí lo que seguramente no vio en alguien, ¿no? Cuando yo trabajaba lo apoyaba, entonces yo he visto eso que ha sido recíproco. Si alguien se mete conmigo, él es el primero, entonces tú ves cuando él también es recíproco contigo. Entonces yo le digo a mi papá que lo amo, que lo quiero muchísimo, a mi mamá también y a mis hermanos, aunque a veces peleamos, que es normal, pero que tenemos que estar cada vez más en familia. Y eso decirle a los chicos que ven este espacio o los que van a ver las reproducciones en el video, que hay que amar a sus padres, a su madre. Y para mí no hay dos madres ni dos padres. Yo estoy siempre en contra de ese discurso que dicen madre hay una sola y padre puede ser cualquiera. No, para mí padre será el único que tengo y madre será la única que tengo. Muchísimas gracias. Interesante. Y oren por mí para no desviarme. Muy importante lo que acaba de decir, porque te quita y demostrarte que no era un resentido social. Era un joven con valores, principios, con un ideal y una visión. Que Dios te... Hemos llegado al final de Diálogo con el pastor Modesto Montero. De lunes a viernes, de 8:30 a 10 de la mañana. Diálogo, entrevistas, objetividad y transparencia. Diálogo. Será pues hasta la próxima edición por esta estación. Hemos llegado al final de Diálogo